Me dijeron, vibra alto, vibre bajo. Me caí, me vendieron mindfulness y terminé llorando en un Zoom. No lo puedo superar. No es mala suerte, no es el clima, es vivir como Lo peor es que la el sé la culo canción. y es un arte, amor, amor. Muy bien, ma. En yoga, en terapia, en tantra y en Dale, vos crossfit. podés. Leí la carta astral, la carta natal Y me olvidé la contraseña. ¡Bien! ¡Señoras y señores! Volví. Ha llegado el día que Manu volvió y se aprendió la canción. Sí, sí, Mirá, sí. le llevó unas vacaciones en Europa. Eso, Sí, nada más. ¿Quién pudiera? Un viaje a España, 2 temporadas y un viaje a Mendoza y 19 horas en micro. Bueno, sos de aprendizaje lento. Sí, sí, sí. Y Pero no te de mucho juzgamos. viaje. Cada uno con sus tiempos, ¿viste? Sí, No. sí, sí, sí. No me apuren. No. No me apuren. Nosotras. ¿A quién? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Quién? Si no somos ¿Cuándo? gente ansiosa tampoco. No, Por favor, para nada, para por nada. favor. Bueno, hola, ¿qué tal, les cooles? ¿Cómo andan? Los sigo manteniendo, aunque me parece que no pega para nada, pero vamos a intentarlo un ratito más. Estamos acá con Secunza y Manu Horaci en un nuevo episodio de Se vive como el culo, pero se vive igual. Buenas Sí. tardes, buenas noches. ¿Cómo te va, Agostina Pañota? Muy Agustina bien. Pañota. Sí, porque siento que muchas veces no la presentamos. Ella como se encarga de presentar y nosotros nos olvidamos de ella. Y bueno, no pasa nada, pero soy bajita. Ella es altruista No, sí. y Igual estás nosotros... acostumbrada. Tampoco tanto. Estás acostumbrada, tampoco tanto. Pero al final sí la saludamos. Al Sí. principio es como... Es la adrenalina del principio, que no sabes bien qué hacer. Y están ustedes dos cantando como dos enajenadas y yo Bueno. con cara de culo y como que se nos pasan cosas. Bueno, perdón. No, El que pero tiene que por cambiar- cantar. El me que estoy tiene que critica- cambiar sos vos. Me estoy criticando a mí, no a vos. De ninguna manera te critico a vos. Bueno, Manu Horaci. hoy fue un día tremendo, Manu Horaci, ¿no? ¿Verdad? sí. Chocó el colectivo cuando venía para acá, me bajé, dije, agarra una bicicleta, se largó a llover. Entonces dije, me pido un Cabify. Y el Cabify en un momento decidió que hubiera sido más rápido venir rectando. Porque no sé qué pasó. Para hacer 4 cuadras por Acoite fue una tragedia. Yo quisiera hablar con el intendente de Caballito. Con el intendente. Con el Bien. intendente de Caballito quiero hablar. De la República Separacionista de Ibarra, Caballito. llamamos Ibarra. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, sí, sí. ¿Qué tal, señor Little Horse? No, no. Está no. pasando algo, los accesos. Igual, para mí el gran problema de Caballito no tiene nada que ver con el programa de hoy, pero lo voy a decir. Es la vía que cruza Caballito. Tiene mucha vía, Se transforma todo en un quilombo en esos lugares. puede Hay ser. demasiados autos en la ciudad. Todo demasiado. Sí, todo Sí. demasiado. Bueno, pero por suerte estamos acá, que es un oasis en la ciudad. Estamos con la gente de Pisco, nuestros productores Sí. como siempre, el doble Mariano y el Lucas. Doble Mariano. El Mariano. El Mariano. Tenemos un Mariano y un Lucas. Y hoy vamos a tener un episodio que nos va a exponer, porque así somos. Sí. Estos somos, pero nos parece que es súper interesante poder básicamente desnudar nuestra alma al escules. Sí, yo voy a blanquear algo de movida. Dale, me A parece ver. perfecto. Qué miedo. Yo creo que este episodio es muy necesario. Tengo muchas ganas de hacerlo y creo que nunca tuve tanto miedo de grabar un episodio en mi vida. Ya lo escuché como 4 veces esto igual, Manuel. No, pero esta es en serio. Yo soy todo lo que representa, lo que se viene a Lo que romper. Claro, yo soy el antagonista de todo lo que vamos a hablar. Yo represento al antagonista de todo lo que vamos a hablar. Perfecto. No representas Yo no lo al creo, antagonismo. No, me refiero no me refiero a yo, Manuel, sino hombre blanco, cis, heterosexual. Me refiero a eso. Ah, perfecto. A eso Como me que vos no puede te ser. sentís como una minoría. No, claro que no. Sos tan hegemónico. ¿Yo? Ya ni siquiera te sentís minoría. No, pero si yo me siento una minoría, estamos en el horno. Hay un comediante que decía que como hombre blanco heterosexual, él le encantaría viajar en el tiempo, pero siempre viajaría para atrás. Porque siempre estuvo bien. Para adelante no viaja ni en pedo, porque el día que se avivan todos lo van a cagar a trompada. Y puede ser. Y hay un comediante negro, César Aramis, que dice que él nunca viajaría en el tiempo para atrás. Y no. Por- No le conviene Y para básicamente nada. no. Bueno. No le conviene ni ir a una película, digamos. Exactamente, a eso me refería. Bueno, hoy vamos a hablar de diversidad de género y sexualidad. ¿Se dice así? Sí, que no sé. Voy a empezar con la primera contradicción. Voy A ver. a empezar A ver. por exponerme. A mí, ¿sabes lo que más me da miedo? Poner ¿Qué? mal las palabras. O sea, como tratar de decir algo que está bien, pero decirlo de forma Pero decirlo tal mal. que sea ofensivo o sexista o, no sé, como que hago un esfuerzo sobrehumano y a veces termino como diciendo... Y metes la gamba igual. Ah, voy a meter la gamba, ya fue, Sí, ¿entendés? sí. Pero ¿Pero sobrepensás y lo decís mal o sobrepensás y lo decís bien? como que a veces
No, lo digo y no sé si lo dije bien o lo dije mal. Eso pasa mucho. ¿Entendés? O capaz que después vuelvo sobre mis pasos y digo, esto sonó raro, Agostina. Este comentario es una mierda lo que hiciste. Lo que hiciste es una mierda. Y ahí látigo. Siempre, Bueno, siempre el látigo. pero hay algo de eso, porque hay algo de aprender, que necesitamos aprender, y al mismo tiempo de desaprender todo lo que ya sabemos. Eso me parece que es lo que lo hace más difícil por ahí. Sí, hemos matado un verbo como de construir, lo hemos matado. Sí. Pero igual está buenísimo que nos revisemos también, porque si vos te Obvio. haces esa pregunta, digo, por lo menos tenés la intención de hacer las cosas más o menos acorde a como deberían ser. Y como que tenés una pulsión de De mejorar. mejora. No, claro, de Sí, mejorar. igual yo, una de las cosas que más a mí me atraviesa en este momento es hasta qué punto hay mucha gente que tiene una pulsión de mejorar y hasta qué punto hay mucha gente que tiene una pulsión de, no sé, no quiero, esto es una boludez, no lo voy a aprender nunca, pero no quiero tener quilombo. Me parece que es una buena aproximación. Pero pará, es parte de lo mismo no querer tener quilombo. O vos lo decís en términos No. egoístas. Claramente, porque si yo quiero aprender es porque quiero mejorar. Yo quiero aprender algo para cambiarlo e incorporarlo, pero siento que hay mucha gente que... Como que en vez de no querer ofender, lo que no querés es quedar mal. Exactamente. Es más la apariencia que Como que la lucha per se. Ok. Y es que en realidad cambiar todo lo que venimos aprendiendo, nosotros todos somos 80s, 70s, 74. 70s, Sí, 80s, también venimos de un mundo completamente diferente en donde las cosas o no se hablaban o se hablaban distinto o no se mostraban. Y también es un laburito para nuestra generación haber hecho como algunos switch importantes, pero más que nada por qué tipo de sociedad queremos ser, ¿no? Como que hay algo del futuro y decir, bueno, ¿qué tipo de sociedad queremos? ¿Cómo queremos que vivir la sexualidad, el género? Sí. ¿A Somos quién medio- amar? ¿Con quién culiar? Somos medio bisagra. Yo creo que la próxima va a ser, las próximas van a ser mucho mejores, la van a tener incorporado muchísimo más. Lo tienen naturalizado. ¿Qué cosa? Todo lo que es el género, los géneros. Por ejemplo, yo hace un par de años tuve un alumne que era Sí. no binario. Sí. Y ¿Vos podés definir qué es no binario? No tengo la más remota idea. Pero él se definió a sí mismo así y yo dije, yo no tengo ni que entenderlo esto. Yo lo que tengo que hacer es respetar lo que él me dice. O ella. No, ¿ves? Ya está, ya la cagué. Ya la cagué. Ya la cagué. Pero lo que me pasaba era eso. Y de repente cuando se lo contaba a alguien me decía, no, ¿por qué? Pero somos yo tengo gente a mi par, a mi alrededor, Sí. que no entiende que eso puede, pero que no sé si no lo quiere incorporar o lo que fuera. Y yo soy tipo, sí, y las próximas generaciones, nadie se va a sorprender porque alguien es no binario. Yo no sé si está naturalizado igual todavía. No, yo hablo más para adelante. Sí, más para adelante puede ser, pero a mí como madre me pasa que también los abuelos crían. Entonces, ahí en el medio en tener que educar al pibe Y educar al abuelo. y educar al abuelo y que el abuelo eduque al pibe y entonces ahí se te arma un quilombo y que vos decís, ay Dios, ¿por qué no cierran el orto? Y es re difícil, o Puede sea, ser. y los pibes, yo me doy cuenta porque empiezan a tener conversaciones con decir, ¿qué dijiste? ¿Cómo que? ¿Viste? No, mamá, porque este es gay y se ríe. ¿Y de qué te reís? Le digo, ¿para qué reírse? ¿Qué tiene? Como, ¿viste? Entrar Sí. en esa que... Y tipo, los abuelos que cualquiera. Eh, No, te va a salir puto el nene. Sí, eso pasa mucho. Yo siempre tengo una frase para esas ¿y qué cosas, hay? como ya lo es, si es, o sea, yo no Si tengo lo que hacer fuera, nada, ya o lo sea, es. no tengo ninguna injerencia en esto. Claro. No me metan en este quilombo, ya tengo otros quilombos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero aparte, ¿cuál es tu problema? Entonces ahí se entra en la discusión de querer criar al chiquito y decirle al abuelo... Tenés que deconstruir al abuelo para es que al abuelo no construya lo al vas nieto. a deconstruir. Esas Ok. son batallas que me parece como que los que ya están atrás nuestro, Está medio mal. que... ¿Está mal decirle al abuelo cerrar el orto? No, yo lo Cerrá hago, el lo orto, hago, te lo lo hago, pido lo por hago, Jesús, cerrá el orto. Pará, igual en esa frase es el te Digo va el a abuelo, salir. digo el abuelo como Sí. el abuelo, pero el abuelo es familia. Es una generación. Es una generación de que, bueno, no alientes que el nene haga esto, ¿viste? Claro, bueno, Como, el te va a salir, que vos dijiste, ya Te va a salir de pu- serlo, ya lo es. No es que lo estamos construyendo. O sí, no sé. ¿Ves? La volví a cagar. Bueno, pero pará, esa sensación de estar volviéndola a cagar todo el tiempo,
Bueno, me chequeo a mí mismo y me corrijo. Es un rechequeo constante. O sea, si después es, bueno, la voy a cagar y me voy a quedar como, bueno, siempre la cagaré y no me importa comprender y no Obvio. me importa cambiar el pensamiento y no entiendo la complejidad de la temática, porque también es eso. O sea, nosotros podemos, vamos a hacer un montón de chistes acá, vamos a aclararlo como siempre, pero la realidad es que también es una temática que tiene muchísima complejidad, muchísima violencia, muchísima desigualdad económica, muchísima... o sea, y cómo llegar a una identidad en un entorno en donde Te es constantemente... claro, que es En completamente todos los hostil. aspectos, ¿Cómo llegas sí. vos a tu propia identidad? Además, cuando ves de todos lados que esa identidad no tiene representación. De los Claro. medios, las revistas, tus compañeros, el colegio. Por ejemplo, no me acuerdo qué fue lo que hice en estos días, que tuve que llenar un formulario y decía género, masculino, femenino, prefiero no decirlo, indefinido, decía abajo. Indefinido es tremendo. Eran las únicas opciones que había. Te voy a defender los dientes, formulario. Indefinido, pero no. Y yo siempre pienso lo mismo. Yo cuando tenía el local, enfrente del local vivía una chica trans. Sí. Y cuando se vino a ser socia, viste que era la típica, un servicio y un documento a tu nombre. Claro, Y me dio el documento el masculino. sí. Entonces yo cuando estaba llenando... ¿Esto qué año era? ¿Era antes Estamos hablando de la noven- identidad de género? No, 2000, Ah, sí. no, 2004. Estamos hablando antes de la identidad de Sí, género. sí. 2003, 2004. Y me acuerdo que yo siempre lo que hacía era, venías vos, celeste con un sabor, yo llenaba lo que decía el documento, en realidad con un sabor celeste. Y cuando estaba llenando el coso, yo veía la chica trans delante mío y no coincidía con el nombre que tenía el documento. Y me acuerdo que le pregunté, ¿cómo te llamas? Y ponele que me dijo Mariela, no me acuerdo el nombre. Y yo puse el nombre que ella me dio y no el nombre del documento. Fue un quilombo en el local. ¿Por Pero qué? ¿por qué no le pones Luca? ¿Por qué no? Porque si no, cada vez que venga va a tener que dar Claro. el nombre que tiene el DNI. Y después pensé, las veces que fue a votar, las veces que sacó un una turno tarjeta de médico. crédito. No, tal cual. Es una Eso es tal Sí. cual. tragedia, es una paja una cosa así. A mí me... bueno, yo creo que este tipo de contradicciones lo único que nos expone también es como, bueno, voy a ponerlo en términos de progre, pero no me gusta esa palabra, pero es como, bueno, no Es puede que ser perfecto, o sea, no progre- sos el monumento al progre, ¿entendés? Progre Para en un momento- minuto. Progre en un momento estaba bien visto y ahora ya no. lo también bastardearon. Ahora ya no tanto. Lo no, hemos no, hecho no. mierda todo. No, claro, sí se hizo mierda, porque es todo tan con una vara tan alta, ¿viste? Como todo la moral ahí. Claro, y se te juega un montón. Y hay un montón de contradicciones. Porque Bueno, ponele, porque sí. en el grupo, no sé, vos sabés que entras como medio un grupo progre de una escuela pública, donde son todos padres progres, entonces, bueno, en el grupo, ¿cómo escribís? ¿Con la E? ¿Escribís con la X? ¿Qué haces? ¿Entendés? Pero después cuando te juntás con tu gente de confianza, por ahí no hablas con la E o con... entonces, a mí se me genera... Tengo un montón de contradicciones que digo, Sí. esto debería suceder, poner a mí, por ejemplo, no hablar con la E, no es algo que me salga naturalmente. Lo entiendo y me parece que debería existir, que debería ser así para poder nombrar lo que no está nombrado, porque si no se nombra... La psicóloga no existe. Kunsao. Pero... me genera una contradicción. Yo no hablo con la de ella, pero me doy cuenta de que en esos grupos se habla de una manera que después no se habla en otros. No, Sí. La misma gente. para aparentar. Claro, como para pertenecer, ahí va a decir, bueno, yo estoy como es como... Podés encontrarte incómoda en un entorno en donde vos podés hablar así y sabes que en otros entornos quizás Bueno, hay más hostilidad. Casi rompo todo, perdón. ¿Estás bien? Sí, estamos vivos, que para mí es un montón. Es un montón. ¿Podés repetir que no entiendo? Como que también te puedes sentir cómodo en ciertos lugares para hablar de determinada manera y una vez que vos salís de ese núcleo, como que decís, bueno, ahora hablaré diferente, pues voy a tener que o explicar o alguien me va a decir, ¿por qué decís una estupidez? Y vos te vas a tener que utilizar la energía de tu vida como para explicar, no, bueno, porque me parece, porque no sé. Sí, o mismo la gente en redes, No. cuando subtitulás y pones... Bueno, nos pasó en un qué reel. paja, Nos te pasó en un importa? reel que pusimos algo de chicos y pusimos chic XS y uno puso abajo, ¿no saben escribir chicos? Ay, Y yo le siempre puse los abajo, mismos ¿no sabe leer comentarios. chicks? pero es como que, ¿en serio vas a dar esa batalla, Jorge? Ah, claro. ¿En es como, serio? ¿dónde está la batalla ahí? Ponete a discutir algo en nosotros, serio. no nosotros. Jorge, ¿en serio? No, ¿Vos o sea, eso estás es tremendo. cagando mirando TikTok y decís, voy a comentar esto? ¿Y sabes qué es lo peor? Que vos terminás capaz discutiendo esto y vos propio tenés tus propios momentos de decir, o sea, ¿qué hago? Mm. Yo le contaba,
que creo que, no sé cuándo, o ayer, una cosa así, que tengo dos cosas que están completamente contrapuestas. O sea, hay un mismo hijo, una misma persona, un mismo Camilo. Cuando tengo que hacer un trámite y me ponen femenino, masculino, no definido, yo le pongo no definido. Yo. Porque digo, ¿quién carajo soy yo para poner...? No, me siento incómoda. Capaz que es una estupidez, ¿entendés? Pero yo me siento incómoda. No sé, no lo dice, chau. Pero ahora, después voy y él me pide una calza con corazones, con sus 4 años, y digo, ¿no te gusta la calza de dinosaurio? Sí. ¿No te gusta la celeste? Y digo, es como, llegué hasta la calza en varón, como que rompí eso, llegué, listo, genial. Llegué a no decir qué género tiene mi hijo porque no tengo ni idea. Pero después me pide los corazones y de pronto se me flaquean las piernas, Sí. o me vuelvo gelatina. Y digo, ¿qué? Bueno, pero eso es lo que yo te digo, que probablemente Camilo no sufra eso. Va a sufrir otras cosas. Él no va a tener esa dicotomía. No lo sé. No, claro, No, cuando lo sabemos. yo No lo lo que sé. quiero decir ¿Viste es que cómo para está él no va a volviendo ser. todo? ¿Viste cómo Bueno, vuelve sí, todo? igual no. Y no, pero es una realidad, hay como ciertos retrocesos. Es la venganza, Sí. es la Y cier- venganza. Es la venganza Yo- del Sí, hétero. el imperio contraataca. Encima, ayer fue el Día Internacional del Hombre. Ayer fue. Sí. Boludo. Que les mandé porque me llegó. Sí, me nadie llegó te el dijo coso. feliz día. No lo merezco. Pero digo, más. No más- soy tan buen hombre, la verdad. No. Pero más allá de eso, yo cuando me llegó, yo pensé que era una joda. Dije, no, esto no puede estar pasando. Y sí. Sí, claro. Y es lo reactivo de lo que hablas recién. Estamos rodeados. Sí, pero esta reacción, ante toda acción, Hay una hay reacción. una reacción. Y yo dije, no puede ser tanto. Pero se ve que es elástico porque volvió con más fuerza. Sí, Estamos Bueno, por eso. pasamos de que discuti- todas las marcas cambien Sí. el iconito de LinkedIn con Sí. los colores del arco iris Sí, sí, a tipo, che, me parece que... Sos Las hombre. mujeres no tienen que votar. Claro. Claro. Pasamos de eso a sos hombre o no nos importa. Son las únicas dos opciones que hay de género. No, y lo pero peor es que estamos vos sos, tarados. por lo menos sos hombre. O sea, el feminismo hasta fue culpado de todos los cambios de rumbo político, económico Sí, sí, de todo el mundo, Sí, básicamente. Como, te pasaste 4 pueblos. No, la verdad, me parece que me Me quiero parece- pasar 20. Me parece- 20. No, igual siempre pasa lo mismo. Está esa discusión hasta que pasa algo. No quiero hacer referencia a ningún caso en particular, pero Sí. creo que todos sabemos de lo que estoy hablando. Sí. Y de repente esa discusión la guardan 2 meses. Y de repente Sí. pasa otra cosa y no, se pasaron 4 pueblos. Pero hay 2 meses donde es tan obvio que no se pasaron 4 pueblos que nadie dice nada. ¿Entendés? Como que cajonean la discusión y de repente Le pasa mandamos algo. un saludo a Nico Quieto. Sí. Y de repente pasa algo y se pasaron 4 pueblos. Y pasa siempre lo mismo. Y además el término este que a mí me divierte mucho, el woke. Porque como progre ya era como, ya lo hicieron mierda y son woke. Que es como, le está diciendo a alguien que se despertó. ¿Qué sería lo malo? Por eso, digo. No Es un sé. término. Ay, no sé, todos esos términos, ya no sé dónde entran. Además, lo peor es que cuando alguien dice woke, yo en mi mente escribo virus woke. ¿Entendés? Porque lo vi tantas veces, el virus woke. Ah, ¿sí? Sí, No, yo no. es como un virus. Me sacás del troyano y no conozco. No, sí, es como... Creo que lo instaló Elon Musk con sus amigos. Y, Sí. y la comunicación. Y la Porque, comunicación. porque la comunicación como que... Sí. Y es que Empezó. sí, porque o sea, es todo lo que vos consumís, es todo como te lo nombran, como te lo dicen, las palabras que se usan, las caras que te ponen con las palabras que se usan, o sea, como vos decías lo de los nenes, como, no sé, cualquier palabra, te es como, bueno, sí, puto, ¿entendés? Como, Sí. puto, puta, cualquier cosa, vos le preguntas a un chico, ¿y qué significa? Y no saben porque lo No usan, saben, se ríen ¿entendés? porque están Pero ya haciendo saben una que hay algo travesura. Hay como- algo ahí medio turbina. Medio turbina, ¿entendés? Sí, sí, y vos sí, decís, sí, pero sí, ¿para sí. qué? ¿Para qué? Bueno, pero yo Pero creo bueno. que ya estamos para, Sí, para por favor, hacer ingresar alguien al que hable invitado, con que propiedad. sepa, Alguien que sepa. Que venga a iluminarnos con su sabiduría y su conocimiento. Tampoco Sí, le hemos- pongamos tanta presión, porque No. lo estamos presentando como O si fuera Pero- el cáliz. O sí, o básicamente. sí, no. Vamos a charlar con alguien que hemos esperado muchísimo, muchísimo, periodista, escritor, activista LGBT, Q, lo digo así, Q+, Q+, Q y más. demos ingreso a la bandera de ceremonia del señor Señor Franco Torcia. Sí, Pase nomás, pase. pase nomás. Aquí Fuerte tiene. el aplauso.
muchas gracias por venir en este día lluvioso. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. No, Sí. muchas gracias a ustedes por la invitación, en serio. No, por favor. Muchas gracias. Ah. Hemos hablado una cantidad De barbaridades. de ¿Cuántas barbaridades, cosas de las que quizás dijimos ridiculeces. están mal? No, jamás me pondría en ese lugar, Ah, ¿no? bueno. No, nunca, no. Y además creo que ser disidente es precisamente trabajar muy, muy codo a codo con aquello que está mal. Es decir, celebrar incluso lo que está mal. A nosotros toda la vida nos dijeron que estábamos mal. Así que sí, estamos mal. Qué bueno que así sea. Qué bueno que estemos mal hechos, ¿no? Que a los ojos de las mayorías en el mundo, no solamente en nuestro país, gocemos de esa imperfección, de esa indeterminación, de esas morfologías que resultan inaprensibles para tantas personas y sobre todo para núcleos muy concentrados del poder, en el caso de nuestro país hoy, para el poder político en buena medida. Entonces, yo creo que aquello que llamamos diversidad sexual o diversidad sexogenérica es en rigor una celebración permanente de la indeterminación, ¿no? Porque hay hoy un afán, que lo entiendo, pero es un afán ligado a nuestros objetivos institucionales por nombrarnos correctamente, por usar con precisión algunas palabras. Ese es un código que el mundo nos empezó a pedir para poder pedir nosotros algunas cosas. O sea, que puedan ser categorizados de alguna manera. Claro. Para agruparlos, como no los podía deberían ser. agrupar de alguna manera. No podíamos ir a los estados, a los parlamentos, a las organizaciones internacionales, a las ONGs de derechos humanos, a patalear en cualquier idioma. Había que inventar un idioma y creo que la historia de la diversidad sexual es esa justamente, es la historia de una especie, si se quiere, hasta de domesticación, sujetarse a determinados códigos, determinado vocabulario, etcétera, para poder, levantar la mano efectivamente y demandar aquello que es necesario demandar. Ahora, luego en nuestras vidas, en nuestra cotidianeidad, por fuera del DNI, por supuesto, los estaba escuchando atentamente, por fuera de las instituciones, de los comercios, de las familias, fundamentalmente, de todas esas instancias, yo he comprobado, sigo comprobando al día de hoy, trabajando en esto como periodista especializado desde hace tanto tiempo, compruebo que esa falta de definición es lo mejor que nos pasa, en el fondo. Yo mismo me he simplificado a mí mismo de una manera bastante imperdonable, si la pienso profundamente, al decir soy gay. Porque, por un lado, siempre es mejor, creo yo, enumerar aquello que no somos. Siempre es más efectivo. Siempre es más efectivo como toma de posición, incluso como ejercicio terapéutico para con uno mismo, diría, ¿no? O como método de autoconocimiento, decir qué es lo que no sos, pensarlo, no creo que nadie lo tenga de entrada totalmente claro, o capaz que sí. Y luego, porque por supuesto que las palabras limitan, toda la discusión en la Argentina que ustedes retomaban recién sobre el lenguaje no excluyente, como prefiero llamarlo yo, la E, etcétera, es una discusión también, vana, en principio, y por otro lado, ignorante, ¿en qué sentido? Por supuesto que el objetivo central de esa técnica, de esa especie como de truco del lenguaje, de esa especie de error, era justamente marcar el error, era precisamente perturbar. El objetivo central es molestar. Y es molestar a la institucionalidad, es molestar al poder, que es siempre y fundamentalmente molestar el orden de la lengua, ¿no? O sea, poder y lengua son una misma cosa, porque el poder detenta el discurso, como bien sabemos. Entonces,
no hay discusión alguna en torno a una estrategia que está básicamente orientada a molestar, a provocar, Bueno, si quieren, ¿no? Provocó y molestó Muchísimo. muchísimo. Yo recuerdo esos años como esa cosa de... Salían como zombies de abajo, como que Sí. vos veías y decía, ¿por qué estamos discutiendo esto? ¿Por qué me estás atacando porque simplemente dije todes? Yo me acuerdo ¿Por qué? el hablen ¿Qué hay bien. atrás? El hablen bien. El Hablen hablen bien. bien. En Bueno, un pero es muy momento fue importante. tremendo. Eso es muy importante. La lo que estás prohibición. Pero diciendo. aparte lo dice gente que Nosotros habla para toda el la culo. vida hablamos mal. Digo nosotros porque pienso, por ejemplo, en la historia del movimiento travesti argentino que inventó el carrilche, de hecho. Inventó su propio lenguaje para poder comunicarse, para resistir la violencia institucional, para resistir la represión policial, para resistir, en fin, la enemistad que en buena medida casi toda la sociedad le ofrecía todo el tiempo. Y me quedo corto desde ya diciendo enemistad. Lo que digo es que es como, a ver, como dignos o indignos herederos de las trabas argentinas, imagínate, en este país hubo y hay carrilche, hay una lengua propia del movimiento travesti. Entonces, quiero decir, no vamos a hablar bien, también somos los que hablamos mal. Además de ser los que estamos mal hechos. Y en ese colectivo y en esa lengua, Sí. la idea es que esa lengua se salga Sí. del mismo colectivo, que se contagie No por sé. fuera, o hay como una cosa más de celo de No. también es nuestro lugar, es nuestra pertenencia. No, bueno, yo creo que lo que llamamos población LGBTIQ+, o movimiento, o comunidad, como quieran, por supuesto está atravesadísima por fisuras, por fragmentaciones, por tensiones, por resquebrajamientos internos. Por supuesto estamos unidos por el espanto y no necesariamente por el amor, y por supuesto no se le puede exigir a esa comunidad aquello que otras asociaciones o comunidades no tienen, ¿no? A veces pareciera que nosotros tenemos que tener una especie de plus ético siempre. Sí. Ustedes hablaban mucho recién de la contradicción. Bueno, tenemos un derecho igual que el de cualquier otra persona, por ejemplo, a contradecirnos. Obviamente se podrá decir, bueno, pero no, justo ustedes, sí, también nosotros nos podemos contradecir, claro que sí. Y también nosotros podemos experimentar tensiones internas y tener, tuvimos y tenemos la obligación de movilizarnos juntos ante determinadas instancias para pedir, sobre todo para demandar, para hacer ese trabajo necesario que es el trabajo del reclamo institucional, de la conquista de derechos, bueno, en fin, el trabajo, si quieren, político, ¿no? Y luego somos todos distintos, muy distintos, ¿no? Hacia el interior de esa sopa de letras que es LGBTIQ+, que por suerte es impronunciable, y a mí me encanta descubrir que mucha gente no la puede pronunciar porque es lo mejor que nos pasa también, Sí. que no la podamos, que no se pueda definir. Toda la vida fuimos aquello que no se pudo definir, y yo creo que una de las formas en este presente aciago para la Argentina y para buena parte del mundo, como es en este momento esta fase de este siglo y esta temporada ideológica donde tantos estados en el mundo están efectivamente responsabilizándonos, como decían ustedes, por tantas catástrofes económicas, políticas, sociales, a las personas LGBTIQ+, y a los feminismos y a las mujeres. Bueno, en este momento lo mejor que nos puede pasar, como una especie de primera estrategia de defensa que se me ocurre frente a ustedes en este momento, es seguir siendo así de indefinidos, así de escurridizos, ¿no? Como una vieja consigna del Frente de Liberación Homosexual, década del 70, antes de la dictadura, que justamente rezaba eso, ¿no? Seremos tan escurridizos como para que no nos puedan ni atrapar. Y es poético porque también nosotros fuimos profundamente poéticos, porque las trabas argentinas tienen una poética incomparable, hablen o no hablen carrilche, ¿no? El modo histórico que han tenido y tienen de nombrarse a sí mismas, los nombres que se ponen, las formas que han inventado en ese sentido lingüísticas y
y existenciales son fabulosas. Nuestra identidad también tiene que ser una ilusión, no solamente una ley. No podemos perder la dimensión, me parece, fantasiosa. Yo cuando era chico y veía a las primeras trabas que vi en mi vida en el Corso, en Carnaval, a 2 cuadras de mi casa, lo que veía en ellas, por supuesto, era una expansión de libertad arrolladora, pero también veía en ellas juego, muchísimo juego. Veía aventura, ¿no? Veía no solamente la decisión de ser y parecer como eran y parecían, o aparentaban, sino también eso, ¿no? Veía un viaje personal que se pegaban, diríamos hoy. Y yo creo que eso no lo perdimos nunca. Ocurre que, bueno, después este tiempo te obliga, insisto, a hablar con otras herramientas. Y las herramientas son las de los derechos, la de la lengua de la ley, la de los estados. No hubiéramos tenido en nuestro país, por ejemplo, más allá de las amputaciones de algunas de esas normas hoy, las leyes que tenemos, si no hubiéramos, no nos hubiéramos agrupado y hubiéramos empezado a hablar con ese código, ¿no? Recién hablabas de lo lúdico del sí, juego sí. Y me hiciste acordar de algo de mi infancia, Ajá. que creo que en algún momento lo hemos contado acá. Cuando estábamos en la primaria, a mí me encantaban las cosas varones, pero porque veía un desfachamiento en ellos, Claro. que era algo que Sí. no era propio de las nenas con las que jugaba. Ok. Entonces era un mundo que se me abría y yo tipo, me quiero embarrar ahí. ¿Qué onda? ¿Qué es esta gente? Y me la pasé años pensando que yo me llevaba muy bien con los varones por eso, básicamente. Tipo, las chicas no. Las Ay, chicas yo son también. tontas, ¿entendés? Yo Por pensaba eso nos eso. llevamos bien. Por eso nos llevamos. Claro. Pero era como esa sensación de tipo, no, a ver, dame esto con lo que están jugando ellos. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que están creando ahí? Y Claro. tiempo más tarde, cuando empecé como a habitar otros espacios, a ir a otros lugares, a conocer otra gente, empecé a darme cuenta que el movimiento LGBT y los movimientos feministas, o como, sí, porque son plurales, tenían algo desfachatado que a mí me llevaba siempre a ese momento. Claro. Hay una lengua en el Sí. colectivo que es como, ¿qué estás creando? ¿Qué palabras? ¿Qué formas de expresar sentimientos? ¿Entendés? Sin dudas. Entonces eso me llevaba constantemente como Que diciendo... estaban jugando. Que estaban jugando y que estaba todo por crear. Como que no había, bueno, no sé, si sos gay, es esta tu vestimenta, si sos trans, es esta tu vestimenta, es esta tu manera de hablar. Es como que ellos iban haciendo Tetris con las cosas, iban creando cosas nuevas. Y para mí eso de verlo era fascinante. Por eso me Claro. hizo acordar de esa incomodidad de decir, cuando ves a otro diciendo, che, pará, hay algo que se está creando y vos tipo... "Oh, me Pero igual, como que-". y tiene que ver con lo que decís de cuando éramos pibas, que yo también coincido mucho con eso, que me juntaba más con varones y creo que es porque vivían el humor con más libertad, porque no, la nena se tiene que portar bien. Sí. La nena es más tranquila, Sí. la nena se pinta las uñas, la nena, y nosotros queríamos jugar al fútbol, Obvio. subirnos arriba a los pibes, tirarnos, o sea, era como, realmente como congeniábamos más con eso. Y posta, nunca lo había pensado de esa manera, boluda, Sí. como... A mí- sí, lo vivían ellos con más libertad. Y A nosotras mí- no macheábamos con lo Con lo otro, femenino, con lo era una pelea con lo Sí. femenino. A mí me- Una pelea con- Por lo Siempre- menos como se veía en ese momento. Sí, tal cual. Siempre me llamó la atención que mi vieja a mí me decía portate bien y a mi hermana le decía comportate. Claro. Que Bueno. no es lo mismo. No, por supuesto que no es lo Es, mismo. no hagas quilombo y vos tenés que actuar como una señorita. Claro, Son sin dos cosas dudas. completamente distintas. Son dos cosas distintas, sin dudas. Sí, sin dudas. Bueno, sí, también los escuchaba antes de sentarme aquí yo a hablar de niños, niñas, y de esa violencia originaria que es la asignación de un género, ¿no? Que la tenemos completamente asimilada, incluso subsiste esto. Yo lo pienso hace rato, la pregunta prenatal, ni hablar de esas celebraciones Ya que la se Baby hacen. shower. La revelación. Ni hablar. Es Explotemos el globo, para a no ver qué llegar a sale. semejante barbaridad Esquivémoslo. antes, digamos, sin el gender reveal, incluso sin ese tipo de celebraciones, hay una pregunta que hacemos todos de manera casi automática, aún no queriendo hacerla, incluso con las mejores intenciones, que es la pregunta sobre el género de la persona que está por nacer, ¿no? Y hoy, si bien existe la posibilidad de no asignarle un género, porque el DNI, aunque por decreto,
contempla la posibilidad de que pongas X, esa posibilidad está establecida para personas que son mayores, es decir, para los niños y niñas que nacen no queda otra más que esa asignación, varón-mujer. Y ahí hay un conjunto de problemas. Ahí está la base del problema, digamos. Ese es el principio de todo y el fin de todo también, sí, ¿no? Y el objetivo, diría yo, central de todo este ordenamiento que es absolutamente asesino, ¿no? Para miles de millones de personas en todo el mundo, tener que ajustarse al esquema binario y al esquema dimórfico. Entonces, se entiende por qué hay tanto empeño en tantas partes del mundo en este momento y también en la Argentina por intentar reordenar. Porque siempre es fácil y es fuertemente prometedor y tranquiliza el orden de género. Ahí donde hay intranquilidad, donde parece haber, ¿no?, caos, falta de control, crisis, exactamente, descontrol. Siempre, si prometes ordenar a partir del género, hay una sensación, en muchos aparentemente, de que las cosas, por ende, entonces el resto, ¿no?, de las cosas se van a ordenar porque empezaste ordenando el género. ¿Tiene que ver con lo conocido? ¿Tiene Claro, que ver con, exacto, yo lo pongo en uno de estos dos lugares, ¿qué es lo que conozco? No me rompas las bolas. Esto es lo que conozco. Es lo que conozco, no me rompas las bolas, es una gran definición. Bueno, el otro día hablábamos. Sí, es eso. Y es una postura, por supuesto, profundamente conservadora también, claro, obvio. ¿Cómo no entender que haya tantas personas que deseen cierta parsimonia, cierto orden, cierta tranquilidad si nuestras sociedades nos están despedazando a todos por igual? Sí. Si este es un momento que a todos por igual está logrando rompernos, ¿no? Basta ver los índices vinculados a la salud mental, o basta caminar para corroborar esto que estoy diciendo, ¿no? Tomarse un Uber un día como Exactamente. Entonces, claro, bueno, sí, yo entiendo que ante la primera de cambio vos sientas que frente a semejante cataclismo, una promesa de orden te resulta tentadora. Okay. Lo que ocurre es que siempre, no siempre, pero muy a menudo y en la historia, nosotros, las personas LGBTIQ+, fuimos la promesa de orden a restablecer. Es decir, siempre fue a partir de nuestro desplazamiento, de nuestra marginación, de nuestra borradura, que se iba a restablecer el orden. Esto no es nuevo. Digo, esto que hace Putin en Rusia, que es lo mismo que hace Milei en otros sentidos, aunque no tanto, en la Argentina en este momento, o que hizo Bolsonaro, o que hace Trump, o que hacen tantísimos otros líderes, o que hace Meloni e intenta hacer en Italia, etcétera, no tiene nada de nuevo. Y también tenemos que entenderlo como una reacción a nuestra revolución. Claro. Esto no lo perdamos de vista en ningún momento, porque estas son reacciones a cambios que hemos logrado. Porque los logramos. Era bastante utópico pensar que no iba a haber respuesta. Bueno, iba a haber ¿viste respuesta, que, claro. De hecho, están apareciendo un montón de videos de pibes que como que promueven pibes chicos, Sí. ¿no? 18, 17, 20, 21, como una generación que está empezando a reivindicar como la virilidad, esto Sí. del hombre proveedor. Sí. Bueno, y las trade wives. Las trad wives. Wives. Ahí va. Sí, Eso me parece una locura. Es como espectacular. Eso sí. es completamente reactivo. Sí. Porque si no Es existiera reactivo, como el es temor reactivo. a perder Claro. cierto poder, no Exactamente. aparecería esta comunicación. Es reactivo. Lo que pasa es que cuando vos empezás a investigar en vos mismo, e incluso, si querés, a cuestionar tu propio estatuto frente al género y frente a la orientación sexual o frente a la expresión de género, y puede ser que todo entre en una zona de temblor a la que no cualquiera se atreve, ¿no? Esto tampoco perdámoslo de vista nunca. Entonces, no cualquiera quiere ingresar ahí. Y esa es una pregunta que a mí lo que siempre me llama la atención es ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo que tiene esta gente donde son varones o mujeres? Listo, no me rompa la bola, no me cambie. Sí. ¿Cuál es el miedo? Pues yo lo que me pregunto es, porque hay esta cosa famosa de cuidado que te puede salir trolo, por ejemplo. Sí. Pero el miedo, ¿cuál es realmente?
que ellos verse expuestos a esto, que se normalice algo, o es un tema de poder. Que mientras esto sea así, yo tengo poder. Eso es lo que siempre me Una pregunta pregunto. muy profunda la que haces. No estoy Lo primero acostumbrado. que se me ocurre... Es la primera vez que le dicen eso a Manu. Sí, sí, sí. No, nunca me lo lo- primero que se me ocurre es que hay tantos miedos como miedosos y miedosas. Ok. No creo que haya, en todo caso, uno solo. Pero claro, pensado desde los estados y no desde los individuos, si querés, es decir, o desde los poderes y no desde los individuos o desde las personas que experimentan miedo, repito, el género es la válvula de escape por excelencia a la hora de prometer una especie de retorno a un idilio que se habría perdido. Primero que habría existido como idilio, cosa que Sí. yo, si existió, no la viví. No creo que alguien haya vivido, incluso personas mayores a mí, ningún momento de la historia que haya sido especialmente idílico, ¿no? Entonces, si hubo un paraíso, qué sé yo, no sé quién lo vio, quién lo vivió, y no sé por qué sería bueno volver. Lo que sí sé es que es efectivísimo este discurso, es muy efectivo. ¿Por qué miedo? Bueno, ¿cuánta gente conocen ustedes que quiere ser verdaderamente libre? Ahora verdaderamente me la acaba de libre. devolver No, la yo no sé, profundidad. yo no quiero ser Sí. verdaderamente libre. No puedo. No puedo con Verdaderamente tanta libertad. libre, porque en este momento nosotros vivimos en un país en donde esa palabra pareciera que la perdimos, pero no la perdimos. ¿Saben por qué entre otras cosas, justamente por las personas LGBTIQ+, no la perdimos? Y no estoy dando una respuesta corporativista, es decir, no me pongo en gremialista y vengo acá a decirles, no, porque eso no, nosotros sabemos mucho de libertad. Nosotros sabemos muchísimo de administración de libertad. Porque tuvimos que pelear infinitamente más que muchos otros individuos de esta sociedad por nuestra libertad. Y no creo que estemos en un periodo de triunfo, ni mucho menos, y creo que esa es una pelea incesante, probablemente nos acompañe toda nuestra vida, y si hay otra vida también. Lo que digo es que sabemos mucho de libertad, entonces yo creo que el miedo a la libertad, en todo caso, sí es una especie de denominador común al que te puedo, Ok. con el que te puedo responder en este momento, digamos, ¿no? Quizás muy abstracto, pero yo creo que hay finalmente algo de eso, porque de vuelta, cuando me pienso en mí mismo, y en tantos relatos que recibo en este sentido como periodista, y cuando hace un ratito dije, bueno, las travestis que yo veía en el Corso cuando era chico, ¿y qué veía? Veía libertad, lo dije y lo vuelvo a decir, veía una especie como de festival de la libertad en cada una de ellas, ¿no? Fíjate, ¿no? En ese momento, en ese... paréntesis, que era el carnaval, momento en el que la policía no las hostigaba, momento en el que estaba permitido que ellas salieran, desfilaran, Estaba se celebrado. mostraran, claro, pero eran los únicos 4 o 5 días al año, en los 80, donde yo crecí en Ensenada, donde eso se podía ver, porque luego, por supuesto, sus vidas eran imposibles. Entonces, yo veía eso. Y yo ahí veía libertad, no tenía ni idea qué me iba a pasar. No tenía ni idea en ese momento qué era ser como estaba haciendo. No tenía la más pálida idea. Y no me había puesto el simplificador nombre de gay, como me puse mucho tiempo después porque me cansé De explicar. No, y cómo hago, sino, claro. Bueno, es eso, ¿no? Pero yo creo que también en la historia de la diversidad sexual, ojo, hubo siempre otras formas de vida y el miedo puede ser también a esas otras formas de vida. No sé, ejemplos concretos. Las comunidades de lesbianas feministas de los 60 en Estados Unidos ensayando antes que nadie formas poliamorosas de vida. Bueno, eso mete mucho miedo. O sea, Claro, o sea, pero me quedé pensando, si son libres o si somos libres, vamos a Sí. agruparnos Sí. en el género humano, si somos libres es porque no hay nada que tenga un poder sobre nosotros. Entonces, el miedo es ese. Si son libres, yo me quedo sin la manija, digamos. Hay una cuestión de dominación, claro, sí, sin dudas. Sí, sin dudas. Pero también porque
más que con la sexualidad me quisiera, quisiera detenerme ahora en el género, más que en la orientación sexual. Entonces digo esto, es fuertemente ordenador el esquema binario. Ordena, digamos, si uno tuviera que decir grosso modo, de manera casi como muy simplista, ¿por qué efectivamente hasta la industria de la indumentaria sigue reproduciendo el esquema binario, ropa de hombre, ropa de mujer, y el mundo entero demanda que la industria textil funcione al día de hoy de esa manera, etcétera? Es porque tampoco, ahí sí hemos perdido algunas batallas, creo, aunque ganamos otras, pero perdimos y ganamos. Es porque no logramos quizás imponer, ¿no?, otro patrón, que sea tan eficaz, efectivamente, como el ordenamiento de los cuerpos según ese esquema. Entonces, yo creo que, además, por supuesto, porque hay una incidencia fuertísima de buena parte, por no decir de casi todas las religiones, y religión y política en el mundo contemporáneo están bastante intercomunicadas, por no decir que son por momentos casi el mismo fenómeno. Y sí, son primos hermanos. Y sí, porque incluso yo me acuerdo hace muchos años, una filósofa mexicana que leo y me interesa mucho, que es Sayak Valencia, vino a mi programa de radio y eran los momentos previos a la primera discusión de aborto en la Argentina, 2018. Y ella, como extranjera, ¿no?, me decía, yo lo que noto acá es que hay una manera muy religiosa de vivir la política, y ustedes están diciendo como argentinos a cada rato, Iglesia y Estado, asunto separado, o saquen el rosario de mis ovarios. Bueno, podríamos repasar esas consignas, ¿no? Y ese fervor de apostasías, me acuerdo que hubo en ese momento, tanta gente renunciando a la Iglesia Católica codificada en nuestra Constitución de manera misteriosa en el artículo 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella decía, y yo noto acá que se vive la política de una manera religiosa. No va a haber, a mi criterio, me decía Valencia, una posibilidad concreta de separar la Iglesia del Estado si viven la política de manera tan religiosa, porque si viven la política de manera tan religiosa, están, ¿no?, desplegando una religiosidad fuerte en torno también, por ejemplo, a partidos políticos. Y me pareció completamente atendible. Era otro momento, por supuesto, la temperatura social en todo sentido era otra, al del presente, al del 2025. Entonces dije, bueno, pero no sé a dónde fui a parar con todo. Sí, pero igual creo ordénenme ustedes como hombre-mujer. Varias cosas. El otro día hablábamos, ¿no?, como en esto, más pensándolo desde la neurociencia, sí, cómo el cerebro por ahí también tiende a categorizar, ¿no?, tener que meter dentro de ciertos frasquitos para poder controlar ciertas situaciones. Pues si vos sabés que esto está así, esto es asá, podés atender antes cómo resolver. Claro. Entonces, digo, también tuvimos una entrevistada donde hablamos de la psilocibina, entonces hablaba de la plasticidad del cerebro y cómo por ahí uno tiene también otro bagaje de pensamientos con la psilocibina, y que nosotros tendemos a cristalizar los conocimientos. Sí, es verdad. Entonces, digo, capaz que también, ¿no?, con el chip de años y años y años de política, de religión, donde hay una cultura que está enquistada ahí, cuesta mucho poder salir y tener cierta apertura a ciertas cosas, porque ya el cerebro también está acomodado de esa manera. Entonces, ¿cómo darle plasticidad? Digo, hablando de esto más en un sentido neuro. Sí, no, está buenísimo, es un aporte interesantísimo desde ya, sí, y además es una superficie que yo ignoro por completo, no tengo idea. Igual nosotros tampoco mucho, No, o sea, pero es algo verdad, que pero nunca le discutimos. no le presto demasiada atención jamás. La verdad, o si le presto atención es muy poquita. Pero sí, también, por supuesto. Repito algo que dije antes. A mí la palabra que más me convence es que ese orden binario es tranquilizador. Claro. Tranquiliza. En un mundo que te presenta todo el tiempo una sensación de abismo casi diario, porque así vive la población mundial, digamos, salvo, por supuesto, muy pocos. Bueno, es el efecto tranquilizador, insisto, que te puede generar una sociedad
aparentemente ordenada y que sobre todo está ordenada con el género. De ahí que tantos movimientos políticos como La Libertad Avanza en la Argentina apelen a Dios, Patria y Familia. En rigor, lo que están diciendo no es el mismo Dios, Patria y Familia de hace décadas, digamos, qué sé yo, de la década del 40 o antes, de la década del 30, de hace 100 años. En rigor están reutilizando categorías viejísimas para, insisto, intentar de algún modo instalar esa sensación de tranquilidad, de restablecimiento, de parsimonia. Cuando este proceso político arrancó, yo hablé, me acuerdo, y ocurrió el triple lesbicidio de Barracas. Me pasó una cosa insólita, que es que yo escribí una nota para la revista Otra Parte, y la nota se llamó Base de Sobra. ¿Por qué base de sobra? Porque yo lo que sentí inmediatamente después, segundos después del triple lesbicidio, es que efectivamente este iba a ser un proceso ideológico de la Argentina en el que invocar públicamente la restauración, un reordenamiento, pero hablé concretamente de restauración, iba a ser muy efectivo. Todavía no había ocurrido Davos, porque fue mucho tiempo antes de Milei en Davos, el triple lesbicidio de Barracas. Cuando ocurrió ya Davos, bueno, esto quedó rubricado universalmente, digamos, no hubo ninguna duda, ¿no? El sello. Claro, es el sello definitivo ese. Ahora bien, con el triple lesbicidio todavía, de algún modo, no es que tuviéramos algunas dudas, yo no tenía ninguna duda, pero quienes veníamos observando, veníamos analizando, veníamos deteniéndonos, sentíamos esto, que efectivamente, hoy lo podemos decir con mucha claridad, cuál iba a ser la base de sobra, qué partes de nuestra sociedad, qué tipos de personas iban a ser las personas fuertemente enviadas a los confines, es decir, identidades sobrantes, por eso lo de base de sobra. ¿Quiénes íbamos a empezar a sobrar frente al ajuste? Que no es nada más que económico. Un ajuste no es solamente económico en este caso. Un ajuste es existencial también. Entonces dije, bueno, ¿y quiénes vamos a sobrar? Bueno, habían muerto ya 7 personas para ese momento sin medicación oncológica, que dependían del Estado para tomar esa medicación y para tratar sus enfermedades, y ya habían muerto por no recibir la medicación en mayo de 2024, 7 por lo menos. Y ya había algún reporte al menos, de alguna persona con discapacidad que no estaba cobrando sus pensión. Entonces, en un momento a mí se me presentó como no me pasa muy seguido, pero se me presentó como con mucha claridad eso, ¿viste? Como el cuadro de los que vamos a empezar a sobrar. Y esas 3 lesbianas con vidas muy precarias, 4 en rigor, ¿no? Una sobrevivió, como todos sabemos, Sofía, digo, en esa pensión del barrio de Barracas, etcétera, eran y serán, creo yo, por siempre, una foto muy, pero muy acabada de estas sobras que están más de un año y medio después del triple lesbicidio, está clarísimo, fíjense, ¿no? La cuestión de las personas con discapacidad termina como de configurarse ese nivel de exclusión. Entonces, yo creo muchas cosas, pero sí, creo realmente que es muy tranquilizador para mucha gente. Y yo entiendo entiendo que sea tranquilizador. Lo que pasa es que debemos combatir esa tranquilidad, porque no es tranquila. Tranquilizador claro, para los demás. claro, Desde- exactamente, claro. Pensándolo desde el psicoanálisis, o sea, como las dos preguntas A ver. que más angustian tienen que ver con la muerte y con la sexualidad. O sea, Claro, ahí donde claro, la sexualidad bueno, te ¿ves? atraviesa durante toda la vida, Claro. uno trata como de, sacar lo que por ahí no se ajusta mucho, lo que por ahí el deseo también tiene algo de Porque lo es profundamente morboso, es perturbador. Claro, Entonces, también poder ajustarlo a una norma hace que uno se tranquilice. Por eso también quizá, en general, ¿no? Los que son más homofóbicos son los que por ahí más dudas se hacen, que se tienen, no sé.
no vamos a entrar nunca en ninguna norma. Vuelvo al origen de esta conversación. O sea que sí, intenten ponernos en cualquier norma, inventen casilleros para el DNI, no importa. Nosotros lo vamos a romper. Nosotros lo vamos a romper, por supuesto que lo vamos a... Pero es que sí, o sea, yo creo que ese carácter revolucionario que tenemos muchas personas LGBTIQ+, incluso no queriendo hacer ninguna revolución, incluso teniendo vidas, digamos, que aparentemente, si vos las mirás o te las cuento, son vidas que parecen apagadas, ¿no? O muy conservadoras incluso. Bueno, igual hay algo que siempre termina perturbando de nosotros. Lo que pasa es volviendo que a la perturbación. un acto normal como ir al supermercado Sí, se transforma. se transforma en una lucha. Exacto. Bueno, vos hablabas de desgastante. aquella clienta trans que tenías, claro. O sea, y yo me acuerdo que pensé eso. Yo lo primero que pensé es cada vez que va a votar. Bueno, Porque en esa época estaban las mesas... creo que todavía estaban las mesas binarias, justamente, masculino claro. y femenino, los patrones eran distintos. Yo no me acuerdo si el patrón femenino no era rosa. No me acuerdo. Sí, era. Era rosa. Era. Bueno, por eso digo, Creo que también sucedió mucho en ese recorrido, en ese fervor, en ese pico de glucemia e identidades de género que nos pasó un poco de pensar un mundo completamente diferente al que imaginábamos, y era un ejercicio constante que después en la norma también te generaba como esa tensión de decir, bueno, ok, no sé, pensaba mucho en lo queer, ¿no? Como lo queer, como completamente sacar todos los bordes de algo, y que vos ya no te hagas las preguntas, o sea, como tratar también de imaginarte en un mundo en donde la pregunta de cómo te definís no existe, o sea, no sea parte de una conversación, o no requiera como separar en categorías, como bueno. Claro, como que para tratarte necesito saber. Claro, o ciertas dudas. Hay cosas pero que ya además, no. Porque después es totalmente atormentador tener que entrar en una categoría. Claro. O sea, es. Te tenés que definir. No, digo. A mí me pasa algo sencillo, muy sencillo, miren. Para ser lo más claro posible acá. A mí en las últimas décadas de mi vida escucho muy a menudo esto, ¿no? Me hablan y me dicen, ¿a vos que te gustan los hombres? No, de ninguna manera. ¿De dónde salió que a mí me gustan los hombres? Pero lo digo en serio. A mí no me gustan los hombres. No. Me gusta cada tanto, y cuando digo cada tanto, créanme. Cada vez se amplía más el cada tanto. Sé lo que digo. Se está ampliando el cada tanto. Una especie de masculinidad, ponele. Un hombre, si querés. Pero hombre igual me parece fuertísimo, qué sé yo. Hombre dicho así, ahora en frío, sí. y te digo, lo primero que te digo es no. Es como si te dijeran a vos que te gustan las milanesas. Y a mí también me pasa cosas tipo con la bueno, hay algo del falocentrismo y del genitalismo, que están como totalmente asociados a ser LGBTIQ+, que también constituyen una especie de violencia, ¿no? La idea de que, por ejemplo, como yo soy gay, necesariamente me tiene que interesar algo tan, diría incluso hasta condenable, como es las características de los genitales del tipo que me gusta, ¿no? Si es grande, si es chico, todo eso. Bueno, y una serie de lugares hipercomunes asociados, ¿no? A todo eso. Y a mí, y no soy un impostor, nunca me interesó nada de todo eso. Nada es nada. Y entonces a veces eso te lleva a pensar, a mí me ha llevado a pensar, y entonces seré gay, ¿no? Porque, o sea, claro. O sea, vamos a hacer una chequeadita. Claro. O sea, como alguien definió lo que supuestamente eras, vos dudabas de lo que eras. Sí, claro, exacto. ¿sabes Pero qué? eso lo traigo a colación porque eso es lo que genera justamente esto que vos describías, ¿no? Me había pasado que, ahora me hiciste acordar de eso, estoy haciendo revivals tremendos, que un amigo de trabajo, ¿viste? Cuando ya te encontrás con gente más grande, donde te estás como en otro mood, me dijo, yo te voy a decir una cosa, me dijo, yo a veces no sé si sos una mujer trans, un hombre gay,
Te lo juro. Muy bueno, y yo sí. lo miraba y decía... Todos elogios. Claro, y lo miré y le dije, ¿sabes qué? Nunca me dijeron algo tan lindo como lo que me acabaste de decir. Claro. Me dice, perdón, pensé que capaz que te ofendías. No me... O O sea, sea, eso querías. claro, o sea, Claro, él jamás te me quería voy a ofender. Él te quería ofender. Me dice, sin duda. no, me dice, es que no sabía cómo decírtelo porque Bueno, no... pero la cuestión ofensa es central. Sí, ¿no? Sí, porque seguimos siendo, digamos, es en nuestro nombre que se sigue ofendiendo de manera absolutamente eficaz fútbol. Sí, claro. No hace falta que lo diga. Los ¿Qué pasa en el cánticos. fútbol? Digo, Claro. bueno, por eso digo. Entonces, ojo ahí, porque esas son las cosas que nunca cambiaron. Y que mismo también hablamos de eso, ¿no? Claro. Como el progre que va a la cancha y que te habla con la E, que te dice, no, exactamente. soy aliado, no Pero sé a qué, mí, dice mira, que, ¿qué sí. pasó con esos putos de Boedo? A mí hace poco en un espacio parecido a este, una persona me decía, no, bueno, pero el fútbol, pero vos tenés que mirarlo, verlo. Es folclore. Es folclore, es pasión, es un momento, es como el carnaval de las trabas, digamos, es como, bueno, un ratito. Igualito. Ahí pasa de todo, claro. Es Y un después, pido. afuera del estadio o afuera del partido, o ya fuera de ese trance, digamos, no somos así. ¿Y qué Y sé a yo? mí me parece que el fútbol es muy poderoso, Sí, claro. muy masivo, hipermasivo. Por ende, es una manifestación muy importante. Y si esa manifestación así de importante sostiene esto, yo sé que hay luchas para que esto deje de pasar, yo sé que hay políticas de los clubes, yo sé todo, pero quiero decir, igual pasa. Claro. Sigue pasando al día de hoy. Entonces, bueno, si en una práctica social tan importante, esto está tan latente y nunca dejó de estarlo, nunca es nunca, ni cuando gobernaba aquel, aquella, el otro, ni cuando hubo tal ley, nunca dejó de pasar en el fútbol, nunca. No digo que no se ha cambiado nada en el fútbol, digo que ayer nomás TIC 2018, un Mundial de Rusia, tuvo ese famoso spot Putin. con un jugador de fútbol, falso jugador de fútbol de la selección argentina, era una ficción, por supuesto, con el short con sangre en el culo, justamente, ¿no? Entonces, y eso fue en 2018, pasaron menos de 10 años. Bueno, ahí es donde... ahí es donde nos damos cuenta que no podíamos dormirnos en los laureles, Claro. porque los laureles no estaban, o sea... Nos Ni sacaron siquiera- los laureles. Claro, ni Claro. siquiera era una batalla, habían No, avanzado unos metros. Claro. De todas maneras, yo creo que esta guerra hoy, la guerra que contra las personas LGBTIQ+, promueven líderes tan importantes del mundo entero, etcétera, es la demostración de nuestro triunfo. Insisto Claro. con esto. Si no, Es no lo también la trataríamos. demostración de nuestro triunfo. Si no, no estaríamos teniendo que enfrentar tanto avasallamiento permanentemente, ¿no? Y luego, por supuesto, las vidas de las personas, muchas veces, pese al poder, logran desarrollarse fluidamente. Sí, claro. Pese, repito, a las prohibiciones, a la censura, a las violencias, a nuestra criminalización, a que nos manden en tantos países del mundo todavía hoy a la pena de muerte, como ocurre, etcétera. Bueno, hasta hace muy pocos años también en el manual de psiquiatría aparecía como perversión. Sí, 1990. ¿no? Como una patología. Sí, 1990. Chicos, tengo que decirles algo. ¿Qué hora Nos queda es? poco tiempo. ¿Por Pero qué hora querí- es? Porque son Van a 7:39. Y yo me tengo que ir. Por eso. Se Sí. tiene que ir a. ¿Puedo hacer al una teatro. mini pregunta? ¿Puedo Sí. hacer una mini pregunta? Que conociéndolo va a tardar 40 minutos en responder. Ay, No sé. perdón. No, me encanta, me Soy encanta. muy Lo dejo a tu criterio. No, Manuel. pero es muy chica, porque vos recién dijiste lo de la Sí. publicidad de fútbol. Sí. Y yo veo los programas donde vos estás y estás en una lucha constante con el Permanente, lenguaje. Atroz. Es cansador. Ayer yo vi Duro Yo de tengo- Omar, hiciste un comentario y del otro lado se rieron y yo decía, pero no me acuerdo exactamente qué fue, Bueno. pero se rieron como diciendo, entonces, la comunicación de este tipo de Sí. cosas es constante. ¿En qué momento vos decís, listo, ya Descansar nunca. No. Eso, esa era la Si pregunta. la pregunta es esa. No te hay digo manera. No. Mira, tengo un jefe, no hay. En DDM, mi jefe. Hoy te pasó uno igual también. Mi jefe dice que Tiene un bebé cada vez que reno. me No, habla que por yo cucaracha, cada lo vez que veo. él me habla por cucaracha, yo me la saco.
Pero no porque desobedezco, sino porque yo le pongo tanto empeño a aquello que voy a decir y lo pienso tanto. Tengo ese problema. Yo pienso mucho antes de hablar. Okay. Entonces, lo pienso tanto que siento que cualquier interferencia, que te hablen por cucaracha, para quienes no lo sepan, es absolutamente molesto. Es un dolor de boca. Sobre todo si estás hablando o si estás por hablar. Solo me hace acordar a Fantino salgando. Claro. ¡Pará! Y sí. Paramos. Y además el audio, o sea, Es el un audio montón. es un fenómeno intracraniano, mucho más que la imagen, o sea, ¿no? Entonces, yo me lo saco porque no quiero que nadie obstruya. Lo que voy a decir, por más que lo que vaya a decir sea una pavada, probablemente, o no, o sí, o a veces, o muchas veces sí, o no tanto, pero no importa. Entonces, Pero es lo que vas a decir vos. Hay algo como... me retan un montón por eso. Claro, pero me yo retan hoy- mucho, hoy pero lo escuché que vos dijiste algo Sí. y yo escuché claramente que del otro lado, en DDM fue, Sí. que alguien dijo otra vez. Dijeron ¿En como serio? diciendo, es que no te quiero malvado. hacer, no te quiero hacer ver el programa. No, pero no, no lo voy a ver. No, ¿Por no. qué? Porque el tema era con Podemos lo de invitar a Morena la mesa de Rial. Navidad. Era con lo de Morena Real, que vos Claro, hablabas de la perspectiva sí. de género Sí, que tenía el caso en el Piti Álvarez, y fue otra vez a hablar de género. Es Mira, desgastante, es desgastante, sí. pero no parás. No. Eso es lo que... Ni voy a parar, a menos que me manden a matar. Pero... ¿Vos crees que ese es el camino? Digo, si vos tuvieses que resumir ahora y pensar en algo No, en como... este momento, mira, es una gran pregunta, gracias, porque me permitís pensar en esto y me gusta poder decirlo. Yo soy en muchos aspectos una persona con muchos privilegios. No son beneficios económicos, no los tengo. No tengo beneficios materiales, realmente no los tengo. Pero sí, por supuesto, otros que podría enumerar, pero no viene al caso. Lo que quiero decir es que a las mujeres periodistas cis, o no cis, o trans, pero son muy pocas, las que han podido estar en los medios, esto que hago yo, no sé si se lo estarían permitiendo. A mí me lo permiten porque, no sé bien por qué, pero tengo clarísimo que yo soy un varón, que no soy una persona trans, que este es mi aspecto. Es decir, que como maricón incluso puedo no parecer tan maricón como otros maricones. Y todo eso para mí hoy, en este momento, en esta Argentina, en mi trabajo, constituye un privilegio. Entonces soy muy consciente de cómo usar ese privilegio, porque tengo colegas que se han tenido que ir del país, que están completamente silenciadas, que no pueden hablar, que están muchísimo más amenazadas, amordazadas y hostigadas que yo, que también estoy hostigado y amenazado vía redes sociales, etcétera, pero a veces siento que en menor medida, no lo sé. Entonces, ese es un aspecto muy importante. La verdad que es algo muy importante, que está bueno que lo hayas disparado, porque lo vengo pensando y por H o por B no tengo la oportunidad de decirlo. Yo no sé si a una mujer le estarían permitiendo esto en este momento, donde todo esto parece que está pasado de moda, que es piantavotos, que mejor no. El otra vez vas a hablar de género, me lo permiten a mí, vas a saber por qué, repito, no lo tengo claro, pero lo que sí tengo claro es que muy probablemente mujeres que estuvieran en esa misma posición hoy tendrían que estar calladas o no están, o de hecho no están, o de hecho no están. O si ¿no? estuvieran no dirían nada porque... Y no porque saben. corren muchísimos riesgos en Claro. este momento, con sus puestos laborales y otros riesgos de otro tipo también, ¿no? Entonces, sí, ayer en Duro de Domar, ¿no? Justamente surgió el dato de que en el Cyber Monday, ¿vieron esto? Sí, el del papel higiénico. Claro, Sí. lo más vendido en la Argentina fue papel higiénico Esa y es la rollos parte de que se cocina. te rieron. Claro. Esa Se me fue. rieron porque yo dije, ¿quién compra rollos de cocina y papel higiénico? Chicas, Claro. las escucho. Ustedes que son madres. ¿Quiénes fueron esas consumidoras? Fueron Las madres, mujeres. Sí, claro. claro. Yo no imagino tipos a granel comprando rollos de cocina en el Cyber Monday. Entonces, eso está invisibilizado, pero es Roberto, cálmate, pará, ya tenemos suficiente rollo de cocina. Claro. No es la pandemia, no compremos rollo de cocina. Incluso no pedí puedo ir a pedir las cifras oficiales y seguramente me van a dar la razón, Sí, digamos. Entonces, lo que digo es que eso veníamos de años en donde esto era dicho.
y está estudiadísimo. Y está estudiadísima la deuda y el impacto de la deuda en las mujeres. Estudiadísima. Y me quedo corto con lo que estoy diciendo. Hay una bibliografía sumamente rica en este sentido en la Argentina de la última década. ¿Por qué dejamos de decirlo? Porque efectivamente hay algo de la disputa discursiva que se corrió definitivamente y para mí sí, yo quiero insistir. Ahora, puedo insistir yo, no sé si a una colega mujer le estarían... Se lo van a permitir. Y es terrible, Sí. terrible que así sea, terrible. Pero bueno, sería en este momento transitoriamente, ojalá, el vehículo de eso. Te seguiremos Bueno, escuchando. gracias, entonces, muchas gracias. Gracias, Franco. Y te despedimos, mira, y justo, Justo. 7:40. Tenés que salir corriendo. Gracias por Tu Y auto ustedes. te esperaba. Ay, muy bien. Me siento un ministro. Me encanta decir esto. Claro. Gracias, auto A de Franco. ustedes, muchas gracias. Muchísimas gracias, Franco. Voy a decir algo mientras él se va preparando de todo. Voy a decir, yo estoy hipnotizada, perdón, Franco, con tu voz. Es como que yo entro en un tubo de tu yo voz estoy- y hago así. No, por Yo favor. estoy admirado. Bueno, muchas gracias. No, en serio, No, pero yo con aparte, en ustedes, serio, no, por consumo favor. los Gracias. programas. placer. Me tengo que ir, gracias. Vaya, Vete, vaya, vete, vaya, vete. vaya. Basta, Manuel, basta, Vaya. déjalo. No puedo, estoy Basta, Starstruck. déjalo. Starstruck, se dice Para que- Starstruck. sí, pero para, Para que le estoy contesta avisando. ¿Cómo Ah, se llama? ¿Cómo se llama? Que no Ah, Fernando Esteban, está bajando, Fernando Esteban. Ahí está, te compartimos. Pero bueno. Ahora, Franco, te mando todo. Bueno, Hablen mientras hago esto. por cerramos favor. el programa. A mí, yo me quedo con varias cosas. Como por ejemplo, yo no pensé que era tan difícil comunicar, porque nosotros de alguna manera nos subimos a un escenario y comunicamos. Sí, ponele. Y si yo tuviera que pensar todo lo que tiene que pensar él antes de hablar, yo me voy a vivir una montaña, en una cabaña, no hablo con nadie. Pero viste que dijo es un problema pensar antes de hablar. Para mí el problema es No, toda la él dice gente que piensa. Por Que- eso. que dice sí. Él dijo que su problema es que piensa Sí. mucho antes de hablar. Ah, Para ok. mí el problema es que la gente no pensamos tanto antes de hablar y por No. eso se Pero nos por ahí complica no comunicar pensamos, bien. pero por ahí no pensamos porque no tenemos la responsabilidad que por ahí tiene él y otras personas dentro de lo que decimos. Si yo me equivoco, ese es otro boludo que dijo una sí. estupidez. Y sí, y ahí está Sandra. Lo que pasa es que el mundo después se llena de estúpidos, de boludeces, de no sé El qué. mundo, mira, Sí. yo voy a citar a alguien que tengo una relación amor-odio. que Pará, me discriminaron recién, No, 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 me di no, cuenta. no, ¿Por no, qué? no, para Ah, nada. no, pensé que sí. No, Para hablamos nada. de Sandra. No, quería saber. No, voy a citar a Diego Armando Maradona que dice que los boludos son como las hormigas, están en todos lados. No, sí. Así Ahora que... Siempre máximas. Sí, sí, sí. Y buenas. Pero Bueno, bueno, estamos, sí, tenemos que Estamos, cerrar. capitulón. Me gusta Sí. esto de agarrar el micrófono así, Mirá cómo. No es drama, No. no es queja, No, llévatelo. es la vida, papá. Llévatelo. Y no tenemos ticket de cambio. Hola, Manuel. Bueno, vamos a despedirnos. Despedite vos, Manuel. despedite. Me voy a Como despedir hombre yo. heterosis. Me voy a despedir yo. Hoy nos como, presenta el hombre. Sí, porque si había algo que necesitaba este programa era un pene que ordenara. Podemos Eh, ir atrás haciéndole así. No. Mirá, mirá. Un aplauso para la concha de la lora. Un aplauso. Yo no lo puedo creer. Somos el gordo Porcel y las gatitas y ratones. Yo no lo puedo creer. De este lado está Secunza. De este lado está Hago Pañota. Nada, nos vemos el próximo capítulo con un programa que va a ser... Esto sería muchísimo menos distractivo si encima de eso no tuviera un segundo de retraso. Bueno, nos vemos el programa que viene, gente. Chao, suerte. Se vive como el culo, se sueña como el culo, se sueña como el culo, se ama como el culo, se ama como el culo, pero se vive igual, se vive como el culo, se sueña como el culo, se sueña como el culo, se ama como el culo, pero se vive igual.